Esta predicación la titulé La prueba. Y pongan mucha atención en la palabra, porque la palabra es Dios mismo, ¿sí? No es el hombre, no, es Dios mismo hablándonos a cada uno de nosotros. O sea, nada más nosotros la leemos y la interpretamos, pero es Dios quien la estableció. Y vamos a comenzar en Isaías capítulo 43. Aquí en esta vida vamos a tener pruebas, vamos a tener aflicciones, van a venir días difíciles a nuestra vida en las cuales vamos a decir, ya no quiero estar aquí. ¿Qué caso tiene estar en este mundo? Pero miren que Dios tiene un plan y un propósito. Una persona que no tiene pruebas es una persona sin propósito. Cada uno de nosotros pasamos pruebas, y las pruebas son las que van formando el carácter de cada uno de nosotros, para que nosotros aprendamos a depender totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no tenemos una prueba, vamos a ser bien débiles. Cualquier cosa nos va a tumbar, nos va a apartar. Entonces las pruebas son las que van forjando el carácter de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso le titulé La prueba. Vamos a comenzar en Isaías capítulo 1. Y dice el encabezado, el único Salvador de Israel. ¿Quién es el único Salvador de Israel? Pues Jehová de los ejércitos. También para nosotros es el mismo Jesús de Nazaret. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Mesías. Y miren cómo comienza diciendo, pero ahora así dice el Señor. Lo mismo que estaba diciendo en los tiempos antiguos con Israel, nos lo está diciendo hoy en día a nosotros como iglesia. ¿Sí? Es el mismo Dios, es el mismo Señor. Pero ahora sí dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. No temas, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Nosotros somos herencia de nuestro Dios. Nosotros somos la niña de sus ojos. Y por eso tenemos que tener mucho tacto, mucha sensibilidad espiritual para saber qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. ¿Para qué? Para no ofender, para no redarguir al Espíritu Santo, no contristarlo. Porque cuando hacemos lo malo, el Espíritu Santo se entristece, no va a estar muy contento. Tenemos que tener bien cimentado y arraigado que nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No que estamos siendo entretejidos, no. Tienes que tener la convicción y la seguridad que tú eres hijo de Dios, que tú eres hijo de Jesucristo. Porque eso tenemos que tener nosotros, porque esa es nuestra identidad. Porque si tú no sabes quién es tu Padre, ¿cómo vas a decir que Dios es tu Dios o Él es tu pastor? Nosotros tenemos que saber quién es nuestro Dios y cómo nuestro Dios y para qué nos eligió nuestro Dios. Para hacer lo que le agrada, no lo que nosotros queramos. O sea, dice, tú eres mío, no eres de tu propia persona. Nosotros somos propiedad de Dios, somos ovejas de su prado. Dice su palabra que la oveja escucha su voz y lo sigue. ¿Sí? Cuando somos sensibles escuchamos la voz de nuestro pastor y lo obedecemos, le seguimos. ¿Por qué? Porque un pastor la función que desarrolla es llevarnos donde hay el alimento espiritual, donde hay crecimiento. Él nos libra del peligro para que su plan y su propósito se lleve a cabo en la vida de cada uno de nosotros como iglesia. Dice el versículo 2, dice, cuando cruce las aguas yo estaré contigo, cuando cruce los ríos no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Vamos a tener situaciones difíciles, pero te está diciendo que no vas a perecer, que vas a cruzar el río y que tú vas a pasarlo. Una prueba, una aflicción, una enfermedad. No te vas a quedar ahí.
Dice, yo estoy contigo, y si Él está con nosotros, ¿quién contra vosotros? Porque mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Hay de aquel que se encuentre desamparado de Jesús. Esa persona va a ser vulnerable. ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a proteger? ¿Quién va a velar por su vida en esos tiempos difíciles? Nosotros vamos a tener pruebas, vamos a tener tiempos difíciles, pero sobre todas las cosas Dios nos va a dar la salida. Y esas pruebas es el carácter que Dios está formando en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Cuando pasemos por el fuego, dice, que no te quemarás. ¿Sí? Porque Dios es fiel a sus promesas. Tenemos un Dios de pactos y Él va a cumplir lo que nos promete. ¿Cuándo? Cuando nosotros hagamos lo que Él nos está demandando. Porque si somos de Él, lo que Él nos hable y nos diga, tenemos que obedecerlo. Porque si no lo obedecemos, no vamos a ver cumplidas estas promesas en nuestra vida. Para que Dios las cumple, tal y como Él las escribió, nosotros también debemos de obedecer sus mandamientos, sus estatutos y decretos. O sea, no va a cumplir lo que queramos nosotros cuando no hacemos lo que Él nos demanda. Estas son promesas de Dios para nosotros y para su pueblo, pero se van a llevar a cabo a través de obedecer lo que Él nos está demandando. Y es una promesa que Dios nos da a nosotros como iglesia. Tal vez el día de mañana venga una prueba de una enfermedad fuerte, difícil, a la mejor terminal. Pero si Dios tiene el propósito que todavía no se lleve a cabo, Dios nos va a sacar de esa prueba y nos va a sacar de ese desierto para llevarnos, para que se cumpla su plan y su propósito. Porque lo que Él comienza no deja nada a medias, ¿eh? Él no es como el hombre. Él lo que comienza, lo termina. Y eso es lo que nosotros debemos de creer firmemente en nuestras vidas. Y a veces nosotros no vemos lo que Dios nos habla, pero no es en el momento ni el tiempo de nosotros, es en su tiempo. Él nos está dejando para estarnos moldeando, para estarnos formando, porque cada uno de nosotros tenemos que depender de sí mismos y de Dios. No depender del hombre, depender de nuestro Dios. ¿Cómo vamos a depender de sí mismos? Pues tomando nuestros compromisos, haciendo lo que nos compete a nosotros. Pero en todas las cosas de Dios, nuestro Señor. Y pruebas siempre nos van a venir aquí en este mundo mientras tengamos vida. La persona que no tiene pruebas es una persona que está muy tranquila, es una persona que el diablo lo tiene ya en sus manos, para que lo entienda. Las pruebas son las que nos están formando. O sea, Dios es permisivo, Dios permite que venga la prueba. Cuando nosotros estamos haciendo lo recto y lo correcto, Dios permite que venga esa prueba. Pero también esa prueba viene a la vida de cada uno de nosotros a través del pecado en el cual nosotros nos encontramos, que es lo más común. Pero cuando nosotros vivimos en santidad, esas pruebas son para fortalecernos, ¿sí? Para formarnos. Y venga lo que venga, no nos vamos a separar de Cristo. A veces tenemos tristeza, tenemos cansancio, fatiga, y le pedimos a Dios que nos dé la fuerza y seguimos adelante. Ese es al Dios que le servimos, ¿sí? Dice su palabra, vengan a mí los que están cansados y trabajados. Y nosotros nos cansamos porque somos seres humanos. Y Él es el que nos da la fuerza, la fortaleza para seguir adelante, hermanos. Así de que tengamos que tener en cuenta a Dios para todas las cosas y para todas las decisiones que vayamos a tomar. No nada más en una sí y en otra no. Él es nuestro estandarte, Él es nuestro maestro, Él es nuestro Padre. Y cada una de las decisiones que vayamos a tomar aquí en esta vida tenemos que decir, Señor, ¿está bien lo que voy a hacer?
Porque Él es el que te va a convencer. No eres tú. Él te va a convencer si lo que tú decides o lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón es grato delante de Él. Y Él es el que te va a producir el querer como el hacer. No es uno. Porque a veces Dios no te responde y ya, no, pues yo sí lo voy a hacer. Y el día de mañana paga uno las consecuencias de las malas decisiones. Dice el 3, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. Está diciendo que Él nos absolvió de todo pecado, que Él nos salvó, que Él nos tiene en sus manos y que lo que está en sus manos, nada ni nadie lo puede tocar. Y por nosotros dice que dio a Egipto, dio al mundo, a todos los que no quieren nada con Él. No que los quiera para la condenación, sino que no quiere nada con nuestro Dios. Y ese es al Dios que le servimos. Cuando nos rendimos a sus pies, Él siempre va a tener misericordia de nosotros. Él siempre nos va a ver con ojos de misericordia y de compasión. Y por eso tenemos que estar presentes con Él. Hay veces que ya no podemos. Somos seres humanos. ¿Qué tenemos que hacer? Llorarle, 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 como un niño. ¿Se ha puesto a ver cómo llora un niño cuando tiene ganas de algo, cuando tiene hambre? Así tenemos que ser nosotros para con nuestro, rendirnos y llorarle por el agradecimiento, llorarle por lo que necesitamos, llorarle por lo que estamos pasando. Solamente Él es el que nos puede sacar adelante. No es tu vecino, no es mi hermano de carne, no, es Dios. Tenemos que aprender a depender totalmente de Él. Y de esa manera lo vamos a comprometer para que Él vaya cumpliendo lo que Él nos está prometiendo a cada uno de nosotros. Porque si tú vas a depender de tu hermano carnal o de tu primo, entonces ¿para qué tienes a Dios? Que tú aprendas a depender totalmente de Él. Para que tú lo obedezcas en todo a Él y le sirvas a Él y lo sigas a Él. Con ese propósito Él es nuestro Dios. Con ese propósito somos de Él. Obedecer cada una de las cosas que Él nos está hablando y enseñando a través de su palabra. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 7. A veces nosotros no queremos que nos digan la verdad, no queremos que nos digan, oye hermano, tú estás mal, mira esto. Se molestan. Es importante la corrección, porque sin corrección no hay crecimiento espiritual en tu vida. Tenemos que aprender que tenemos un Dios celoso. Dice que su palabra, que a quien Él ama, Él corrige. O sea, Él nos ama y tanto, quiere evitarnos el peligro, quiere evitarnos la enfermedad, quiere evitarnos la tragedia. Y a veces nosotros nos dejamos que nos enseñe, que nos corrija. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 8. Dice la palabra de nuestro Señor. Si bien esto es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de los Corintios en la carta que les envió, dice, si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. O sea, de lo que andaban haciendo. Estaban en la iglesia, pero estaban haciendo cosas malas, cosas que no eran gratas delante de los ojos de nuestro Señor. Y se entristecieron, pero fue para arrepentimiento. Pero hay una tristeza que te lleva a la muerte y a la condenación eterna. ¿Sí? Es bueno que nosotros reconozcamos cuando hacemos lo malo. ¿Y qué hacemos? Pues estamos tristes y lloramos, nos arrepentimos. Y esa tristeza nos trae una reconciliación con nuestro Dios, no una separación. ¿Sí?
Y es importante, dice el 9, sin embargo, ahora me alegro no porque se haya entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Era el plan y el propósito de Dios, no era del hombre. ¿Por qué? Porque las cartas que Pablo les enviaba eran obra del Espíritu Santo. No eran de carne, no eran del ser humano. O sea, todo era Espíritu, todo era Dios, todo era Jesús. Y a veces la gente piensa o toma las cosas que uno es el que está hablándoles y diciéndoles si no es uno. Es Dios que nos está afrontando. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ser sabios. Cuando nosotros sabemos que estamos mal, pues tenemos que reconocerlo. Porque si tú no reconoces lo que tú eres, nadie te va a poder cambiar. Ni Dios, aunque Él tiene el poder y la autoridad. Por eso nosotros somos los que tenemos que reconocer lo que somos. Porque en la medida que nosotros reconozcamos quiénes somos, nosotros le damos la autoridad para que Él trabaje en nuestra vida. Si tú no reconoces el pecado en el cual tú te encuentras, pues vas a ir de mal en peor. Por eso es importante que nosotros sepamos discernir las cosas buenas de las malas. Dice el versículo 10, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. ¿Cuál es la tristeza del mundo? Cuando tú tienes a tu esposo, o mataron a tu hijo, y te invade una tristeza, te invade un dolor, que no hay cosa que te sepa bien. No hay lugar donde tú te puedas sentir tranquilo y en paz. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Venir a los pies de Cristo. Arrepentirnos de lo que nosotros hicimos y fuimos, para que Dios nos dé la fuerza y la fortaleza de salir de esa prueba. Porque solamente Él es el que nos da la fuerza y la fortaleza. No es el hombre, no es el médico. Y van a venir pruebas difíciles, pero Dios nos va preparando y capacitando, porque tenemos que saber nosotros que nosotros no somos eternos, que tarde o temprano nosotros vamos a partir de este mundo, que nuestra ciudadanía está con Jesucristo nuestro Señor. Aquí somos extranjeros y advenedizos. ¿Sí? Entonces, para que veamos las Escrituras, para que cada prueba que venga en nuestras vidas, Dios nos respalde y nos dé la salida juntamente. Porque después de la prueba viene la bendición de Dios. ¿Sí? O sea, es una lucha que tenemos constante. Y no, ya, ¿para qué voy yo a la iglesia? Yo no veo nada de Dios, al contrario, estoy peor. Pues sí, pero son luchas que tú tienes. ¿Sí? Y tú tienes que vencerlo con la palabra, porque si tú no te metes con la palabra, tu carne te va a ganar. Y la carne te va a alejar del plan y del propósito de Dios. El Espíritu Santo es el que está presto, pero también nosotros tenemos que tener la voluntad y la decisión. Yo voy a estar con Cristo, venga lo que venga y pase lo que pase. Esa convicción debe de permanecer en cada uno de nosotros. Nosotros hemos creído en Cristo y por eso estamos en Él. Porque Él es nuestra esperanza. No es el presidente, no es la nación, es nuestro Dios. En medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y por eso es fundamental la disciplina y la corrección a la iglesia. Para que venga ese crecimiento y esa madurez. Que cuando nos corrijan, pues lo tomemos como tal. Tenemos que amarnos unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros. No dejarnos cada quien que haga lo que quiera, no. Somos el cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo de Jesucristo nuestro Señor. Y como tales,
¿Qué le pasaría al cuerpo si mi corazón está enfermo? Los demás miembros se van a enfermar, se van a desgastar más rápido. Bueno, pues en la vida que nosotros entendamos que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que estar saludables y sanos, porque allá en el cielo no hay enfermos. Aquí en la tierra es donde hay enfermos. Y la enfermedad viene a través del pecado generalmente, no quiere decir que sea siempre, digámoslo así. O sea, pero generalmente el pecado es por el pecado, la enfermedad es por el pecado. Entonces, como estábamos viendo hace 8 días, o sea, que hay un hombre que nació lisiado desde nacimiento, o sea, pero como quiera ya la genética del pecado ya la traemos. ¿Sí? Cuando nuestra madre nos está gestando en el vientre, ya venimos con el pecado. Pero de ahí se lo cometemos nosotros ya sabiendo qué es lo que hacemos. Y un niño no sabe nada. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que hacemos. Entonces, para que nosotros seamos respaldados por nuestro Señor, tenemos que vivir una vida en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor nuestro Señor. Nadie va a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si nosotros no guardamos nuestros ojos, nuestro corazón, nos vamos a ir desviando del propósito de Dios. Por eso si alguien te dice recíbelo si es verdad. Y vas a crecer, vas a aprender y vas a ser mejor hermano. Vas a ser mejor hijo de Dios. Vas a ser mejor madre de tus hijos. Porque si te dejan que haga lo que tú quieras, ¿qué sentido tiene? La palabra nos va a confrontar. Tú te tienes que examinar si lo que te está hablando, ¿tú estás bien o qué es? Pues yo sé que estoy haciendo las cosas correctas. Pero si ya te está confrontando y te está diciendo que lo que tú estás haciendo no está bien, pues entonces sí tenemos que arrepentirnos. Miren, vayamos a Mateo capítulo 11, el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28. Mira lo que Jesús nos dice, y es porque nos ama. Él no quiere que suframos. Él quiere siempre cuidarnos y protegernos. Dice su palabra, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Todos los que están fatigados, todos los que están cansados, todos los que están enfermos, todos los que no tienen un trabajo, todos los que no tienen un techo, dice, vengan a mí. Yo les voy a hacer descansar. Porque solamente Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. Él es nuestro sabá. En Él podemos refugiarnos confiadamente. Y aunque las cosas de nuestra vida no están saliendo como nosotros queramos, Él nos da esa paz para seguir adelante. No hay ese estrés, no hay esa ansiedad en nuestras vidas, porque Él es nuestra paz, que sobrepasa todo entendimiento a cada uno de nosotros. Pero fíjense lo que nos dice, vengan a mí los cansados y trabajados. Pero miren lo que dice el 29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Dice, carguen, Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Cuál es el yugo que Dios nos da? Que nosotros hablemos y prediquemos del Evangelio del reino de su Hijo Jesús. Que lo que Dios te está enseñando, tú se lo estés enseñando a tus hijos, tú se lo digas a tu vecino, no lo vamos a convencer nosotros. Dios es el que los va a convencer.
En la medida que Él te vaya preparando y enseñando, en esa medida tú tienes el compromiso de hacer lo que Dios te está mandando. Dice, carguen. ¿Sí? ¿Por qué? Pues encontrarán descanso para su alma. O sea, estamos cumpliendo lo que Dios nos está demandando. No solamente estar así aquí hablando y predicando y ya se terminó todo, no, sino que hay mucha necesidad en la calle, hay mucho drogadicto, alcohólico o vecinos que vemos que fácilmente saben que están mal y podemos hablarles una palabra de Dios. Si ellos abren su corazón, podemos hablarle, podemos invitarle. Y si no, pues también nosotros estamos cumpliendo lo que Dios nos está demandando. Eso es lo más importante, que nosotros cumplamos lo que Él nos demanda. Y dice el 30, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. O sea, no es pesado hablarles de Dios nuestro Señor. ¿Sí? Y es el compromiso que Dios nos ha dado. Aquí mismo en Mateo dice, ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos que Él esté con nosotros hasta el final. Hay que hacer lo que Él nos demanda. ¿Sí? Y no es gravoso, no es pesado. Dios nos va a poner a las personas para hablarles, para predicarles. Y el Espíritu Santo es el que las convence, nosotros no vamos a convencer a nadie. Y estamos cumpliendo lo que Él nos demanda. ¿Sí? O sea, es ligero nada más estar hablando. Porque tenemos un Padre que nos ama. Un Padre que no nos ama te va a traer y trabaje en lo duro, en lo difícil. Sin importarle si te cansaste o no te cansaste. No, al Padre que tenemos un Dios de amor, un Padre que nos ama y nos seguirá amando hasta el final. Entonces eso es lo que nosotros debemos de entender, al Dios que nosotros tenemos en nuestras vidas. Miren, vayamos a Lucas capítulo 8. Y hay muchas pruebas aquí vivientes en la palabra que nos enseñan de qué manera debemos de ser. Veamos cuando el endemoniado gadareno, Dios lo libertó y en gratitud lo quería seguir a Él. Y le dijo, no, vean los tuyos y háblales y predícales. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, para que nos respalde en cada una de sus promesas que tiene para nosotros como iglesia. Lucas capítulo 8, versículo 22. Dice, Jesús calma la tormenta. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron. El 23. Y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. La diferencia es que estaba Jesús en ellos y estaba con ellos. ¿Sí? El peligro que hay es para los que están sin Jesús. Porque cuando estamos con Jesús, Él tiene el control, Él tiene el poder para cambiar las circunstancias. No importa qué tan difícil esté pasando cada uno de nosotros en nuestra vida. Él tiene el poder y tiene la autoridad de decirle, hasta aquí llegaste, hasta aquí te permito que llegues en su vida. Si Él no lo permite, no entra, no llega. Todo depende de nuestro Dios. Dice el 24, los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y en las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Iban en la mar, se soltó un fuerte viento. ¿Y qué provocó? Pues que las olas se empezaran a levantar.
Y entró el pánico en ellos, entró el temor. Veamos que todavía estaban en un proceso de aprendizaje, ¿no? Todavía no tenían la fe suficiente. Entonces eso nos enseña a nosotros que es un proceso en la iglesia de Jesucristo para que nosotros sepamos a depender y tengamos esa fe de la cual Jesús nos habla, que dice, le dijo a sus discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esta montaña, quítate y échate a la mar. ¿Cuál es tu montaña? La enfermedad, falta de trabajo, la ansiedad, el estrés, ¿cuál es tu montaña? Bueno, si tuviésemos fe como un grano de mostaza, le diríamos, quítate y échate a la mar. Y dice que se lo haría, porque hay poder en nuestra boca. Nuestra boca tiene poder. Tú decides bendecir o maldecir. Pero lo que tú hables el día de mañana te va a llegar a tu vida. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que saber que Dios nos sacó de la maldición para hacer de bendición. Y por eso ya no deben salir palabras ociosas, palabras corrompidas de nuestra boca, porque lo que sale de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. Dice el 25, ¿dónde está la fe de ustedes? Les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Es Dios. Lo que yo he entendido y comprendido dentro de lo que Dios me ha enseñado a través de su palabra, que todo lo que Él creó le obedece. Todo lo que Él creó le obedece, excepto el ser humano. Y qué tristeza, ¿eh? Dice su palabra que Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Es para que nosotros lo obedeciésemos en todo. Y somos los que no hemos entendido el plan y el propósito de Dios. Mira, ahorita se puso así nublado porque le plació a Dios. Si sale el sol porque es porque Dios lo quiso. Si llueve es porque Dios quiso. O sea, todo lo que Él hace y todo lo que Él hizo, le obedece, excepto cada uno de nosotros. Y esa es la lucha del ser humano. Porque no queremos rendirnos a los pies de Cristo. Porque no queremos obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos. Pero también tenemos que tener en cuenta que el día de mañana vamos a pagar las consecuencias de nuestros pecados o de nuestras malas decisiones en las cuales nosotros nos encontramos. Porque muchos son pecados y también muchas son malas decisiones. El pecado te va a traer consecuencias a tu vida física. Y las malas decisiones te van a repercutir en lo económico o material. Así de que tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que depender de Dios. Dios creó el viento, el aire, creó los mares, los ríos, la osa mayor, el fundamento, el firmamento, todo lo hizo perfecto. También a nosotros nos hizo perfectos. ¿Sabe usted que el pecado fue el que nos hizo caer? Y por eso el apóstol Pablo decía a la iglesia que nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, cuando Dios está perfeccionándonos, cuando vamos venciendo cada una de las artimañas de Satanás. Porque cuando estamos en el mundo estábamos derrotados, sin esperanza y sin Dios. Pero llegamos a los pies de Cristo y empezamos a tener esas luchas, esas pruebas. Y vamos venciendo porque Dios está con nosotros, no porque nosotros seamos muy fuertes. Y es el testimonio que nosotros hoy en día reflejamos de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Por eso nosotros decimos que no tenemos una religión, no tenemos una tradición, una costumbre. No, nosotros tenemos al Dios vivo, al que nos sacó de la droga, al que me quitó del insomnio, al que me quitó de la enfermedad. Y ese es el testimonio que nosotros debemos de dar, nosotros como hijos de Dios. Tenemos al Dios Todopoderoso. Todo le obedece a Dios. Hay que empezar a obedecerlo nosotros, para que seamos la diferencia
de cómo hoy en día se están moviendo las iglesias, donde no hay temor de Dios, donde no hay amor de Dios. Está triste hoy en día en las iglesias. Por eso los invito a que reflexionemos la palabra de nuestro Señor. Vayamos a Hebreos capítulo 12. La gente quiere escuchar puros mitos, quiere escuchar que le estén endulzando el oído, no le gusta escuchar la verdad de Dios. ¿Qué te ganas con que te diga lo que tú quieres saber si al final de cuentas no te va a sacar de donde te encuentras? Tengo que hablarte la palabra porque la palabra es luz, la palabra es medicina a tus huesos, la palabra es verdadera comida. Eso es lo que te tengo que hablar y enseñar. Hebreos capítulo 12, versículo 1, lo vamos a leer. Dice, por tanto, esto es lo que dice Pablo, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Saben ustedes? Tienen que saber la iglesia que el mundo nada más nos está con los ojos puestos en nosotros, viendo qué es lo que hacemos para decir, mira, y ese dice que es cristiano, y mira lo que dijo, y mira que lo está agarrando. Estamos rodeados por multitudes de gentes en todo lugar donde vayamos. Y por eso el apóstol Pablo dice, despójense del lastre, despójense del pecado, despójense de la maldad, de la avaricia, de la codicia. Eso no es de Dios. Para que podamos avanzar. Porque ¿de qué sirve estar en la iglesia y estás ahí paralizado? No avanzas, no creces. No, nosotros tenemos que ir avanzando y creciendo a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Sabe quiénes son los que reciben la disciplina? Los que saben quiénes somos. De entrada nosotros somos imperfectos, no somos perfectos, pero sí tenemos la capacidad de decir, yo sé que estoy mal, yo sé que estoy en pecado y me voy a arrepentir porque esto no es bueno para mi Dios. Eso es lo que a Dios le agrada que nosotros hagamos. Porque te imaginas, si te agarran el pecado y viene una prueba, tal vez a lo mejor no salgas de esa, ¿eh? ¿Y por qué dice usted que a lo mejor no salgo de eso? Porque la palabra nos enseña, la paga del pecado de muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Si usted trae el pecado cargándolo, el pecado va al acecho con usted. Donde quiera que vaya, ahí va el pecado. Por eso hay que despojarnos, hay que renunciar a todo eso malo. De ahí mismo pasemos al versículo 11. Dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Un ejemplo tan sencillo, si usted la encontró robando, le digo, ay hermana, no robe. O sea, se siente avergonzada, pues como que... Pero si usted lo reconoce, después va a traer crecimiento, va a traer madurez a su vida. Porque si no la afronto con la palabra, ¿con qué la voy a afrontar? Con la verdad tenemos que afrontar todas las cosas de la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Produce una cosecha de justicia y paz. El pecado no te da paz, el pecado no te da tranquilidad. El pecado te inquieta a hacer lo malo.
Pero cuando viene la paz de Dios, no hay quien te mueva de esa paz. Aún con los compromisos que tengamos pendientes, aún con la situación que estemos pasando nosotros físicamente, tenemos la fe y la confianza que Dios está en nosotros y está con nosotros. Y que Él está formando el carácter de cada uno de nosotros. ¿Sí? Él nos está formando. Dice el 12, por tanto renueven las fuerzas de sus manos cansadas y sus rodillas debilitadas. ¿Cómo vamos a renovarlas? Pues poniéndonos a cuentas con nuestro Señor, confesando nuestros pecados, nuestras malas decisiones. De esa forma Él es el que nos va a dar fuerza y fortaleza para seguir adelante. Él nos va a dar la fuerza de búfalo. Porque el pecado nos debilita, el pecado nos deforma, el pecado nos mata. Y por eso está diciendo aquí el apóstol Pablo, por tanto, se renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. ¿Estás cargando el pecado? No, déjalo. Porque el pecado es una carga que te está debilitando. El pecado también te está enfermando. Y tenemos que despojarnos para estar ligeros. No importa la edad que usted tenga. Dios es el que da fuerzas al que no tiene. No dependemos de mi edad, no dependo de mi juventud, no. Dependo de lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Dice el 13, hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. ¿Sí? ¿Quién es el que la va a sanar? Es el doctor de doctores. ¿Y quién es el doctor de doctores? Jesucristo nuestro Señor. Su palabra es medicina a nuestros huesos y es refrigerio para nuestro cuerpo. Su palabra es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Por eso dice el salmista, lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera es a mi camino. No vamos a tropezar porque tenemos la luz de Jesús y tenemos a Jesús mismo en nuestras vidas. Y cuando vengan esas pruebas, cuando vengan esas tentaciones, Dios nos va a dar la fuerza, la fortaleza y el carácter para no caer. No cuando ya caíste, no, eso no es de Dios, Ya cuando tú caes en el pecado de la carne, son tus propios deseos. ¿Sí? Tú tienes que saber que Dios permite la prueba y tú decides obedecerle al pecado, obedecerle a Dios. ¿Sí? Porque si tú no lo obedeces a Dios, el día de mañana esa prueba o esa tentación te puede llevar a la muerte. Y con Él vamos a ir escalando peldaños, con Él vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque con Él somos más que vencedores. Dice su palabra que todos lo podemos en Jesucristo que nos da la fuerza. Solamente Él es el que nos da la fuerza y la fortaleza para pasar la prueba, la tentación, todo lo que venga a nuestras vidas. Él es el único y Él es la solución a cada una de nuestras necesidades como iglesia. Nosotros debemos depender totalmente de Dios. Si tú dependes porque tú recibes un dinero, si tú crees que porque tienes tu casa, ya no está bien eso. No es suficiente. Porque si los ricos que son ricos, cuando están enfermos de cáncer, todas las riquezas se van y juntamente con él se van. Así es la vida. Debemos de depender totalmente de Dios para que la bendición de Dios en nuestro trabajo sea siempre para nosotros. Trabajamos y la bendición se la debamos al doctor. Eso no es así. Tenemos a nuestro doctor, tenemos a nuestro pastor. ¿Cuántos trabajan y trabajan toda la semana y vete a comprar este medicamento y ahora vete a comprar y diario están todo? O sea, pues ¿qué juicio es ese?
Yo no le veo vida a ese tipo de personas. Que lo que Dios te bendice, tú seas buen administrador, que Él te guarde sano, que Él te mande fuerte, robusto, y que las pruebas que vengan sean temporales, porque sí vamos a tener esas pruebas, ¿sí? Pero dentro de todo Dios nos va a dar la salida, porque tenemos un Dios victorioso y tenemos un Dios que también nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, en este día, en esta hora, en esta tarde, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú guiándonos, dirigiéndonos, preparándonos y capacitándonos, Padre, para que tu bendita voluntad se lleve a cabo, Padre, en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, sobre esta casa de oración, Señor. Infúndenos hambre y sed de tu palabra, pero sobre todas las cosas, temor, Padre, para honrar tu nombre, que es sobre todo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Padre.